cesan. Esta vez fue contra el piloto de un bus que se dirigía a San Pedro Ayampuc. Procuraduría de Derechos Humanos pide al Ejecutivo accionar contra el RENAP. Más de 1000 personas no cuentan con DPI. Requisa a gran escala en Fraijanes y en el Centro Preventivo de Zona 18 localizaron electrodomésticos y dinero en efectivo. Remiten a 2 menores quienes pretendían ingresar 2 armas y municiones a un centro preventivo. Bien, continuamos con la información de carácter nacional. Es que luego que diputados dieran trámite en primer debate a las reformas constitucionales al sector justicia, el sector empresarial teme que se avalen cambios que no fueron consensuados entre ambas partes. El sector empresarial establece que los cambios apresurados a la Carta Magna están provocando incertidumbre, pues podría avalarse el pluralismo jurídico, lo que aumentaría la conflictividad, ahuyentaría la inversión y fomentaría el desempleo. Una de las recomendaciones es el análisis apropiado del proyecto previo a su aprobación final. Lo que va a empezar a ocurrir es que en la medida en que haya menos puestos formales en la economía del país, menos empleo, lo que va a empezar a existir es mayor migración, especialmente hacia Estados Unidos. Y por eso es tan importante que la población guatemalteca vea lo que está ocurriendo en el Congreso, lea los cambios constitucionales que se están dando. Muy peligroso, por ejemplo, el que se esté ampliando la jurisdicción para que cualquier persona a través de tribunales tenga capacidad jurisdiccional, porque no se define con claridad quiénes son las autoridades ancestrales indígenas, tampoco se determina, solo se dice que se va a llevar a una ley. No conocemos cuál es esa ley que se está trabajando, ni siquiera hay una propuesta de iniciativa de ley al respecto. Ahora bien, la reducción del presupuesto que se plantea para el Fondo para la Vivienda FOPAVI obligaría a analizar su continuidad o cierre, comentan autoridades de finanzas. Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, dice que FOPAVI necesita operar con un presupuesto de 1.000 millones de quetzales. Sin embargo, con un 30% de recursos, sería complicado atender el programa de subsidios para vivienda. Por ello, esperan la decisión del Congreso. Y encima se le puso un candado, o sea, no se puede aumentar. O sea, básicamente, yo creo que para reducirlo tanto, tal vez vale la pena cerrarlo, ¿no? O sea, y yo creo que no se va a poder cumplir con las expectativas de una gran cantidad de pobladores. Entonces yo creo que ahí, no sé si eso va a ser aprobado de esa forma en el Congreso o habría que retomarlo el año entrante, porque realmente para lo que se necesita en vivienda, que no se necesita 400, se necesitarían 1000, pero habían 400 y bajarlo a 100, yo creo que es muy dramático. Yo diría que tal vez de todo el proyecto de presupuesto es el área que más me preocupa, por esa reducción que hace que básicamente infuncional ese programa, ¿verdad? Bueno, la devaluación del peso mexicano ha pronunciado un aumento en el contrabando de cemento en la zona fronteriza, comentan miembros de la Cámara de la Construcción. Diversos productos comerciales y del área de construcción en México han sufrido un impacto negativo en sus precios, lo cual es aprovechado por redes de contrabandistas. Constructores advierten a las autoridades de seguridad y tributarias sobre dicho fenómeno, pues estiman que solo en impuestos se pierden anualmente 20 millones de quetzales. Pero lo que yo puedo mencionarle es que tengo entendido que toda la frontera con México pues se está incrementando. La devaluación del peso mexicano favorece el contrabando del cemento mexicano porque lo hace más económico. Entonces hay incentivos para, así como pasó hace 2 años con el combustible, es una situación similar que está sucediendo ahora con el cemento que viene de México. La gente que va a comprar eso lo compra en dólares. Entonces, al tener esa reducción, se vuelve más factible la importación, aunque hay que resaltar que es ilegal, ¿verdad? Y tampoco está pagando impuestos. Actualmente, el saco de cemento nacional se cotiza entre 73 a 75 quetzales, mientras que el mexicano de contrabando entre 55 a 60 en la zona fronteriza. Bueno, cuando salía del estacionamiento de buses, una unidad del transporte extraurbano de San Pedro Ayampuc fue atacada con arma de fuego por supuestos extorsionistas. Esto en la zona 6 capitalina.
Esta unidad de transporte acababa de salir del estacionamiento de buses ubicado en la parroquia Zona 6 capitalina, cuando desconocidos se acercaron y dispararon en repetidas ocasiones contra el piloto del bus. Además de esto, hirieron a una pasajera. Ambos fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Al presentarse la unidad 1096 y 1094 se constató que en el interior del bus con placas de circulación C557BGG que se dirigía a San Pedro Ayampuc, se encontraban 2 personas heridas con proyectil de arma de fuego. La primera persona era el conductor con nombre Franklin Azael Rodríguez, de 32 años, y una pasajera de nombre Alejandra Verónica Gómez Bajón, de 25 años. Dichas personas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios e ingresadas al área roja por el estado delicado de las personas, por las clases de heridas que lleva. Algunos guatemaltecos indicaron que existe temor de subir a estos buses extraurbanos debido a los constantes actos delictivos, por lo que solicitan más seguridad a las autoridades. La verdad que sí, porque uno sube a un bus, no sabe si va a llegar a su casa, pues, ¿verdad? O lo van a asaltar, pues, ¿verdad? O sea que el patrullaje sobre la ruta debe ser constante, ¿verdad? Y esperemos, pues, que estas nuevas autoridades hagan algo, porque ya pasó un gobierno, viene otro y queremos resultados. Con los delincuentes pues ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Tarde o temprano van a morir, porque así es, ¿verdad? Pero lo que debemos de hacer es trabajar con los pequeños, siento yo que con la educación, ¿verdad? En la ventanilla que se encuentra en donde está el asiento del piloto se podían observar al menos 4 perforaciones de los disparos realizados por los 2 hombres quienes se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta en las calles de la Zona 6 capitalina. Con imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández. Bueno, tras este ataque armado en contra del transporte de pasajeros, representantes de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH se pronunciaron al respecto. Con la llegada de las diversas actividades y festividades propias de fin de año, los delincuentes y extorsionistas también incrementan sus operaciones, principalmente en el servicio de transporte público. Así lo ha dado a conocer Edgar Guerra de la PDH, al referirse al constante asedio del que son víctimas transportistas, pilotos, ayudantes y hasta usuarios. Pues San Pedro de Ayampuc es una de las áreas donde ha estado muy conflictivo el tema de ataques y asedio, principalmente de presuntos extorsionistas, que es el móvil que se ha determinado en algunas áreas como San Pedro de Ayampuc. Otro es San Juan Zacatepeques con rutas Quetzal, la otra es Amatitlán en algunos momentos, y rutas urbanas también la 36, 37, la Betania. La otra, el área de la ruta 203, 204, la ruta 3, 4, 96. Son varias las rutas que están en constante asedio. En relación al posible descenso de ataques en contra de pilotos, el entrevistado da a conocer que eso podría deberse a que transportistas de autobuses y dueños de líneas de transporte colectivo han accedido a pagar las cuotas establecidas por extorsionistas para evitar tragedias que lamentar. Otros, aparentemente ha disminuido la cantidad de ataques. Eso no es tan cierto, tal vez han disminuido producto de que los transportistas, algunos de ellos, han decidido mejor pagar la extorsión antes de poner en riesgo la vida de los pilotos, que ellos también pagan una extorsión, así como los dueños de los autobuses llamados propietarios o transportistas. Guerra resalta que durante los últimos 3 meses del año, las extorsiones y asaltos al transporte público se multiplican y hace un llamado al Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público a seguir trabajando en conjunto para desarticular estas bandas criminales. Bueno, vecinos de la colonia Santa Clara 2 en la zona 18 localizaron el cuerpo sin vida de un hombre quien presentaba señales de violencia. Las autoridades investigan quiénes abandonaron el cadáver en ese sector. En horas de la mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida con señales de violencia en la colonia Santa Clara 2, zona 18 capitalina. El hallazgo fue realizado por vecinos que caminaban en este sector. Exactamente en la sección E, manzana 1, frente al lote número 7 de la colonia Santa Clara 2, esto en la zona número 18, lugar en donde en las primeras horas del día de hoy se dio aviso al 122 del aparecimiento de una persona fallecida. Bomberos voluntarios llegaron de inmediato y verificaron la veracidad de dicha llamada, localizando a este hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien presenta señales de tortura, no ha sido identificado. Él viste playera color verde, pantalón azul y se puede observar que a pocos metros de él hay unos zapatos
tipo deportivo, los cuales se cree sean de su pertenencia. Se presume que el cadáver fue lanzado desde un vehículo en horas de la madrugada, según indicaron algunos vecinos de este sector. El Ministerio Público llegó al lugar para poder iniciar con la investigación y determinar quiénes fueron los responsables de haber cometido este crimen. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y el Centro de Detención Preventiva para Varones de la Zona 18 y en el Centro Carcelario de Fraijanes 1 se realizaron requisas a gran escala por parte de las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público para tomar el control. Más de 1.500 agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizaron una requisa a gran escala en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Varones de Zona 18 y en el Centro Carcelario de Fraijanes 1, lugares en los que se encuentran recluidos pandilleros del barrio 18. Durante el operativo fueron localizados televisores, equipos de sonido, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los objetos fueron ingresados de forma ilegal. El objetivo de la requisa, según indicaron autoridades del Ministerio de Gobernación, era retomar el control de estos centros de detención y localizar listados de personas que presuntamente son extorsionadas, ya que en esta época del año se incrementa este delito. Según la investigación, muchos de los grupos dedicados al cobro de extorsión reciben órdenes desde el interior de estas cárceles. Durante la requisa, fue suspendida la visita de familiares de privados de libertad. Las personas que no pudieron ingresar se mostraron preocupadas por la situación. Traemos bastantes cosas, venimos de lejos. ¿De dónde viene usted, señor? Bueno, yo vengo de aquí de la zona 6. ¿Pero otras personas? De Misco, ¿verdad? Zona 6 de Misco, ajá. Pero no, hay otras personas que vienen de lejos, de pueblos, y vienen de muy lejos con sus cosas cargando, ¿verdad? Todas estas cosas, me imagino, son para las personas que están... Todo lo que ve usted aquí, todo es para entrar allá con los que están allá detenidos, ¿verdad? Las autoridades buscan retomar el control y evitar posibles fugas de reos que están en ambas cárceles. Bueno, las fuerzas de seguridad remitieron a 2 menores de edad al juzgado correspondiente luego de incautarles una pistola y municiones que se presume serían entregadas a pandilleros de este lugar privados de libertad que se encuentran en el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18. En horas de la madrugada fueron copados 2 menores en la colonia Atlántida, Zona 18 capitalina, cuando intentaban huir tras ser sorprendidos por las fuerzas de seguridad cuando, según la investigación, planeaban ingresar una pistola y 55 municiones al Centro de Detención Preventiva para Varones de Zona 18, lugar en el que se realizó una requisa a gran escala. Porque llevaban esta arma de fuego de manera ilegal. 55 municiones también llevaban estos jóvenes y aparentemente tenían planificado ingresarlo a este centro carcelario en el sector del centro preventivo de la zona 18. Los 2 jóvenes fueron remitidos de la colonia Atlántida, específicamente de la 11 avenida de la zona 18, hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Se conducían a bordo de un carro de color blanco. El trabajo investigativo logró determinar esta acción policial que se lleva en horas de la mañana, momentos antes de ingresar a hacer la requisa a este centro carcelario. Se presume que el arma de fuego sería llevada al sector 11, donde se encuentran recluidos peligrosos pandilleros del barrio 18. Los 2 adolescentes fueron trasladados al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Bueno, varias audiencias en la torre de tribunales se suspendieron por las requisas de autoridades, precisamente del sistema penitenciario, que realizaron esta mañana en 9 cárceles del país. Los privados de libertad citados no fueron trasladados. La jueza Erika Lorena Ifán se vio obligada a suspender la continuación de la audiencia de apertura a juicio en la cual el Ministerio Público busca que 22 presuntos integrantes del barrio 18 enfrenten un juicio por varios delitos. Solo un procesado fue trasladado desde Zacapa, quien se vio molesto ante la suspensión de la diligencia. Están realizando operativos, por lo que no se podían hacer los traslados respectivos
y tal y como lo han manifestado las abogadas defensoras, era una circunstancia que fue desconocida con antelación por sus patrocinados, por lo que no pudieron expresarse en cuanto a si las autorizaban para representarlos o no. Varias judicaturas suspendieron las audiencias que tenían programadas. En el juzgado segundo de lo penal se canceló la audiencia de primera declaración en contra de una mujer por agredir a su hijo de 3 años. Será indagada este jueves. La falta de dignificación a los guardias penitenciarios es uno de los factores que impide que la corrupción en las cárceles sea erradicada. Sin embargo, las acciones recientes implementadas para tomar el control de los centros carcelarios y los penales es fundamental, así lo aseguran analistas en el tema. Cada requisa realizada en los centros carcelarios demuestra la falta de protocolos de seguridad en las cárceles o bien la corrupción de la que se ven beneficiados los guardias penitenciarios. Muchas veces, la excusa o posible causa es la condición precaria que tienen que enfrentar los elementos para poder desarrollar sus funciones e incluso los sueldos que no cubren sus necesidades. Definitivamente hay que pensar en darle capacitación a los agentes y dignificar su sueldo, su trabajo, crear una carrera profesional de la gente del sistema penitenciario para que estas personas, además de tener un trabajo digno, puedan pensar en un futuro y en crecer en una carrera profesional. Es positivo que se estén dando estas acciones, hay que entender que es un proceso paulatino, que no de un día a otro se va a poder recuperar todo el control de todos los centros carcelarios a nivel nacional, pero efectivamente se ha visto que hay una mejora en cuanto a la logística y al control que se tiene en el centro. Bien, la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, resolvió que el militar retirado José Efraín Ríos Montt está incapacitado para enfrentar a la justicia en el caso 2Rs. El general retirado José Efraín Ríos Montt, de 90 años, quedó fuera del caso penal llamado 2Rs. En este proceso, el Ministerio Público lo acusó de haber permitido y autorizado crímenes durante el conflicto armado interno en Guatemala. A Ríos se le separó de la carpeta judicial por los quebrantos de salud que padece, los cuales le impiden entender y defenderse de una acusación penal. Se puede ser la juzgadora resuelve que declara la incapacidad del ciudadano José Efraín Ríos Montt para enfrentar un proceso penal, pero eso no implica que efectivamente este proceso penal continúe sus siguientes fases. Y en tal sentido, correspondiendo a la inconsecuencia, se ha representado por la señora Suri Maite Ríos Sosa, igualmente del señor Enrique Ríos Sosa, hijo de dicha persona, y que efectivamente fueron en su momento discernidos los cargos como tutor y protutor en un juzgado de familia, en un juzgado ramo. La defensa jurídica de Ríos Montt insiste en que los múltiples quebrantos de salud que padecen, tanto físicos como mentales, le impiden trasladarse a la torre de tribunales, sentarse, entender una acusación penal y poderse defender. Ya se ha declarado interdicto, acompañamos la sentencia del juzgado de familia debidamente firme y por lo tanto ya no tiene razón de ser de que él siga enfrentando algún proceso normal del procedimiento común, sino al contrario solamente como lo solicitó el Ministerio Público a través de un juicio de aplicación de medidas de seguridad. Pero él en cuanto a un juicio ya normal del procedimiento común ya no será sometido. La última evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en agosto de este año establece que el cuadro de salud de Ríos no ha mejorado. Las enfermedades que padece son degenerativas y progresivas. Un reporte de Alex Álvarez en cámara y Hugo Morales. Bueno, es momento de abordar el tema departamental y es que en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, las fuerzas de seguridad capturaron a 2 hombres indicados, estos de asaltar camiones repartidores en esta localidad. 2 supuestos asaltantes de camiones repartidores de productos varios fueron capturados tras allanamientos realizados en los sectores La Flecha y La Paz del Cantón Cabañas del municipio de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, donde participaron agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público. Los encartados son Gildardo Valdemar Chan González, de 18 años, y Juan José Mazariegos Valiente, de 23. Estos son sindicados de asaltar con armas de fuego a camiones repartidores que entran a la comunidad.
Desde hace varios días se venían realizando las investigaciones de parte de las autoridades correspondientes, gracias a la denuncia de los mismos vecinos, quienes indican que eran víctimas de asaltos constantes por estos malhechores. Se realizaron los allanamientos en las viviendas donde se capturó a los 2 hombres que pertenecen a una estructura criminal. Se dedican a asaltar a los que transportan productos a esa aldea. A transeúntes también. Se ha localizado un arma de fuego tipo revólver, 6 cartuchos y una onza posiblemente hierba seca de la marihuana. Y en la otra casa se detuvo otra persona y también se localizó un arma hechiza con los cartuchos posiblemente de calibre 12. Y un gorro pasamontaña. El comisario de la Policía Nacional Civil, Hugo Sandoval, refirió que estarán continuando con estos allanamientos para poder dar con el resto de la banda que se dedica a cometer estos hechos ilícitos. Los 2 individuos, juntamente con lo incautado, quedaron en poder del juzgado competente. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Bueno, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, realizaron allanamientos en el departamento de Escuintla, al sur del país, donde se reporta la captura de Denis Josué Alemán González, de 19 años, quien era requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Jalapa, sindicado también del delito de caso especial de estafa. Asimismo, María de Los Ángeles Pacheco Vázquez, de 29 años, también capturada por el caso especial de estafa. María José Gil Lobos, de 26 años, por caso especial de estafa, y Eunice Oliva Hernández, de 39, capturada por el mismo delito. Bueno, la falta de estrés al volante, el consumo de alcohol o fallas mecánicas son algunas de las causas por las cuales en los últimos meses se han incrementado los accidentes viales en nuestro país. En comparación con el 2015 tenemos un 25% de incremento en hechos de tránsito, de la misma forma de personas fallecidas. Lamentablemente el 80% es el factor humano, por ejemplo, no respetar señales de tránsito, conducir en estado de ebriedad, conducir a excesiva velocidad y otros aspectos que la responsabilidad recae en los conductores. Un promedio de 5 muertes a diario se registran en el país, estos relacionados a hechos de tránsito, según los datos estadísticos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. De estos, el 35% de las muertes están relacionadas a peatones, personas que hacen caso omiso a las señales de tránsito como los semáforos o no utilizan las pasarelas. Entre los 3 departamentos más afectados por hechos de tránsito está Guatemala, que hasta el momento registra un total de 2.215 hechos de tránsito. De estas, 411 personas perdieron la vida y 2.275 resultaron lesionadas. En segundo lugar se encuentra Alta Verapaz, que registra un total de 310 hechos de tránsito. De estos, 66 personas perdieron y 483 resultaron lesionadas. En tercer lugar se encuentra Baja Verapaz, con 125 hechos de tránsito. De estos, 27 personas perdieron la vida y 182 resultaron lesionados. Los discapacitados que pueden quedar los pacientes. Por ejemplo, los motoristas en su mayoría vienen accidentados con traumas de cráneo porque no usan casco. Otras veces porque en una misma moto viajan 3 personas, madre, padre y un niño. Hemos tenido muertes de niños, pues, de 2-3 meses por llevarlos en una moto. Que según los registros del Hospital Roosevelt, más o menos 300 personas al mes son atendidas en este nosocomio por estar involucrados en accidentes de tránsito. El director de dicho nosocomio ha manifestado que en la atención a estas personas designa más o menos el 25% del presupuesto de este hospital.
Los datos estadísticos hasta octubre revelan que se han registrado un total de 6.740 hechos de tránsito, los cuales dejaron como saldo 1.708 personas fallecidas y 1.875 con heridas leves. Y los mismos datos revelan que la ruta más peligrosa es la ruta interamericana, le sigue ruta al Atlántico. Es de mencionar que la mayoría de hechos de tránsito son cometidos por los motoristas, esto por la forma negligente en la que conducen. No solamente peatones que usen el paso de cebra o también las pasarelas que también ahí están, pero muy poca la gente las usa. El tema también de los pilotos de transporte público, de carga, de vehículos particulares, de motocicleta, que hoy por hoy llevan el primer lugar de hechos de tránsito. Más de 1.100.000 motocicletas circulan diariamente en las carreteras y calles de tránsito. Y la conciencia es evitar esto, evitar las muertes. Los datos revelan que la mayoría de accidentes de tránsito son provocados por personas que manejan bajo efectos de ebriedad. Aquí la historia de este joven de 27 años, quien ya recibió una sentencia condenatoria hace varios años. Bueno, quiero contarles de que hace 3 años fuimos a tomar con mis amigos en una discoteca. A raíz de eso salí ebrio del lugar. Me pasé a un semáforo en rojo, fui a chocar contra otro vehículo, iban 2 personas, fui a prisión 3 años y tuve que pagar una multa de 100.000 quetzales. Ahora solo quiero decirle a los jóvenes de que si toman, que no manejen porque pueden arruinarle la vida a otros y la suya, ¿verdad? Y para conmemorar a todas las personas que han perdido la vida en hechos de tránsito, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil realizará una serie de actividades el sábado 19. Son 1.708 familias enlutadas y lo que se quiere con esta actividad, que es a nivel mundial, que Guatemala también recuerde a las víctimas y que pueda hacer conciencia a todos los guatemaltecos de poder evitar estos incidentes que han dejado pues secuelas lamentables en la vida de los guatemaltecos. Lo que tiene programado el Departamento de Tránsito en sí, Guatemala, para el día 19 de noviembre, que es el próximo sábado, es una caminata denominada la Caminata del Recuerdo. Esta se estará realizando en Antigua Guatemala a partir de las 18 horas con el fin de poder recordar a los familiares de muchas personas que han partido derivado a estos incidentes viales. En esta actividad se realizará un acto protocolario donde participarán víctimas sobrevivientes de hechos de tránsito que estarán dando su testimonio a todas las personas que realizarán esta caminata denominada la Caminata del Recuerdo, así que es importante tomar en cuenta que Guatemala se une a estas actividades. Invitamos a toda la población a que pueda llegar a Antigua Guatemala el sábado 19 a las 18 horas y de esa forma poder sensibilizar a los demás guatemaltecos, y si han perdido algún familiar, algún amigo en un hecho de tránsito, es momento de recordarlo. Suspenden visitas en centros preventivos de zona 18 y Frejales por requisa a gran escala. Capturan a 2 supuestos asaltantes de camiones repartidores en Retaluleu. Autoridades piden tolerancia en carretera, pues en esta época aumenta el parque vehicular. Inician los convivios y con ello los accidentes de tránsito por conducir en estado de ebriedad. Bueno, hoy se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia, un término que al no aplicarse en nuestra vida puede tener serias consecuencias. Un ejemplo de ello se puede mencionar a los conductores que se mantienen en el tránsito y quiere saber qué ha hecho la intolerancia y cómo afecta. Veámoslo en el siguiente reporte.
La tolerancia es definida por la Real Academia Española como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Muchas veces se pone a prueba cuando nos encontramos en la calle, al circular en pleno congestionamiento vehicular, donde varios conductores explotan y se olvidan de ella. Pues la verdad que a veces es bastante incómodo, puesto que a veces uno va con un poco de prisa, ¿verdad? Pero sí, hay que esperar, ¿verdad? Es lo que nos queda. ¿Y cree que las personas son tolerantes ahora, usted que anda en la calle, pues manejando y todo? Sí, hay dos tipos de personas, considero yo. Persona que es paciente y persona que es impaciente, ¿verdad? Y por eso que bocina, etcétera. Al menos esta avenida, pues si tenemos suerte, a veces pasa uno rápido, pues y a veces le toca que esperar unos 15 a 20 minutos para poder pasar. ¿Usted cree que ahora, por la cantidad de vehículos que circulan, es fácil perder la tolerancia? Fíjese que sí, porque como cada día hay más, pues entonces hay que ser paciente, ¿verdad? Para poder esperar y salir a tiempo, ¿verdad? Porque no le queda uno... De otra manera no puede llegar uno a tiempo al trabajo, pues. Tal vez por el tráfico a veces uno se pone así, trata la manera de ser más tolerante, pero hay veces de que sí no se puede por la gente, pues, porque hay veces de que así como los carros no les gusta esperar y como uno trata la manera de apurarse con el trabajo, entonces se mete en medio de ellos, los pasa medio golpeando con los retrovisores, y se enojan. Y entonces a veces se le tiran el carro a uno, pero uno trata la manera de ser paciente mejor más que todo. Y no ponerle interés o ponerse a pelear con gente que no sabe con quién se mete uno. La intolerancia entre los conductores se traduce en al menos 10 casos semanales de enfrentamientos violentos entre conductores por diferencias e irrespeto al volante. En algunos de los casos hemos tenido algunos inconvenientes por conductores que se alegan con otro conductor porque el de adelante, por ejemplo, no pidió la vía o iba a cruzar y no marcó la luz correspondiente y eso deriva en que haya un insulto. Estamos hablando de entre 5 y 10 casos por semana de enfrentamientos a puños y esto es sin contar aquellos hechos, por ejemplo, donde se utiliza un arma de fuego. En este caso, algunas de las situaciones que bomberos o policía civil dan como una versión preliminar del hecho, indica que se pudo haber tratado de un ataque directo o de un hecho relacionado con robo, por ejemplo, de un celular o de alguna situación parecida. Pero en realidad lo que hubo ya en la investigación final es que había una discrepancia o había una discusión relacionada con el tema de la vialidad. ¿Pero qué hace que perdamos la tolerancia al conducir? Afecta desde el momento de cuando la perdemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué es lo que me está provocando a mí? Cuando yo pierdo la tolerancia, si empiezo a maltratar, ya llego de mal humor a mi casa o al trabajo, ¿verdad? Entonces, si hay muchas causas negativas que nos está causando, ahí sí que la falta de tolerancia, pues hay que trabajar en eso, ¿verdad? ¿Cómo alimentar mi tolerancia? Porque, o sea, desde antes de salir a la casa uno pensar, bueno, me voy a encontrar con gente que se me va a meter, ¿verdad? Me voy a encontrar con gente que me va a maltratar o que no respeta las señales de tránsito, ¿verdad? Entonces ya sabiendo uno eso, ya no lo van como a sorprender. Si tuviéramos claro que la tolerancia es respetar a los demás, aunque no compartamos las mismas ideas, ya sea actitudes, entonces mientras nosotros no respetemos eso, ¿verdad? No vamos a tolerar lo que los demás hacen, ¿verdad? Entonces, y mientras nosotros respetemos las leyes, vamos a poder respetar también que todos los demás tienen derecho a llegar a su lugar de origen, ¿verdad? El frenético ritmo de la vida que se lleva, los atrasos, prisas y la tensión llevan a que cualquier comportamiento en el tránsito sea la gota que derrame el vaso de la tolerancia. Este es un resultado preocupante porque altera a los conductores y transforma las actitudes en un peligro al volante. Con imágenes de Fernando Hernández, reportó Sandy Monroy. Bueno, en los últimos años ha incrementado la violencia contra la mujer. Solo en el año 2015 fueron asesinadas más de 700 féminas, por lo que el Ministerio Público tiene contemplada la creación de la Fiscalía Especializada en Femicidio.
Aunque a cualquier ciudadano preocupan las estadísticas de violencia, hay grupos de la población que se encuentran más vulnerables, como las mujeres. Solo en el año 2015 hubo 766 asesinatos de mujeres. Pero la violencia contra la mujer va más allá, según analistas. De manera económica, de manera psicológica, de manera verbal. Y en casos extremos no es raro que una muerte de una mujer tenga antecedentes de violencia de cualquiera de las formas. Según las estadísticas, desde 2008 hasta 2011, en el país se han producido más de 5.000 muertes de mujeres, generalmente de manera violenta. A propósito del tema, el Ministerio Público refirió los datos de un estudio de Amnistía Internacional, que indica que la muerte violenta de mujeres en Guatemala es distinta a la de los hombres. A las féminas las hacen sufrir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado 2 veces al Estado de Guatemala. 2 condenas para el Estado guatemalteco es mucho. Impunidad en la muerte de mujeres no lo podemos permitir. El miércoles 23 vamos a estar inaugurando la Fiscalía Especializada en Delitos de Femicidio. Sin lugar a dudas, investigar la muerte de una mujer en el contexto de relaciones desiguales de poder requiere un enfoque especializado. Según el analista, el fortalecimiento del Ministerio Público en esta área es positiva, pero el tema debe abordarse con mayor responsabilidad. No solo de tipo represivo, sino preventivo, es decir, desde el sistema educativo y las actividades religiosas. Dejar claro que ni el hombre ni la mujer es superior. Bueno, y le cuento que la Fiscalía General del Ministerio Público continúa recibiendo muestras de apoyo precisamente de distintos sectores, la fiscal general Telma Aldana. Asimismo, la coordinadora 25 de noviembre entregó un reconocimiento por su labor investigativa al país. La fiscal general del Ministerio Público continúa recibiendo muestras de apoyo de distintos sectores de la sociedad. La coordinadora 25 de noviembre ofreció su espaldarazo para que continúe con el ritmo de trabajo. Que ella no está sola, que ella tiene a toda una población que quiere vivir con justicia, con igualdad, con desarrollo y con paz. Queremos decirle que la acompañamos en las decisiones que ha tomado como fiscal general de la República, que no está sola, que nos tiene a todas y a todos. La coordinadora entregó un reconocimiento por su labor. La fiscal resaltó que el trabajo del MP va más allá que la lucha contra la corrupción. Siempre he manifestado que es importante la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Sin lugar a dudas, es el punto número 1 de la agenda del país. Pero es igualmente importante a esa lucha contra la corrupción, luchar para erradicar la violencia contra la mujer. Merece la misma importancia y el mismo esfuerzo del Estado de Guatemala. La jefa del Ministerio Público se comprometió a continuar con el trabajo a favor de las mujeres. Bueno, y más de $2 millones es la deuda que mantienen autoridades del Registro Nacional de las Personas para que el equipo que permite la emisión del DPI pase a ser parte del RENAP. Las autoridades del Registro Nacional de las Personas aseguran que de los 2 contratos firmados con AC Marketing, uno de ellos ya fue cancelado en su totalidad. Sin embargo, aún queda pendiente pagar más de $2 millones. El cumplir con este pago les garantiza que las impresoras y todo el equipo que se utiliza para la emisión del documento personal de identificación pasen a ser parte del RENAP. Bajo el contrato administrativo 55-2008 hemos efectuado pagos alrededor de 924.360.454 quetzales con 31 centavos.
Esas son las obligaciones en las que hemos nosotros respondido sobre la base del contrato administrativo 55-2008. Y las obligaciones económicas pendientes del Registro Nacional de las Personas Easy Marketing asciende, es decir, en la extensión del segundo contrato, de 11 millones de quetzales. Es decir, nosotros hemos cumplido ya en su mayoría con lo que contractualmente corresponde para efectuar los pagos a la empresa. El portavoz agregó que de momento el servicio en el RENAP es normal y que para evitar una suspensión en la emisión del DPI esperan ponerse al día en el pago de la deuda del último contrato. Bueno, y aún hay más información, pero será mi compañero Alan Alfaro que le estará dando a conocer lo más destacado a nivel internacional y por supuesto noticias que le van a interesar. Hasta pronto, buenas noches. Adelante, Alan.